nuestros verdaderos aliados, que son Trump en los Estados Unidos y Bolsonaro en Brasil. Ellos están despertando a una realidad, a la realidad de esa que vivimos aquí hace mucho tiempo, que es el quiero salir de Chávez, pero la oposición no me deja. Ellos se están preguntando qué tiene que ver este asunto del diálogo en Noruega. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo es posible que después de que está identificado el problema, después de que tenemos la oportunidad de brindar una ayuda real para salir del problema, volvemos a sentarnos en la mesa y en una mesa manipulada para volver a discutir lo que constantemente se ha discutido y que el gobierno, por supuesto, no cumplirá, y que la oposición no va a buscar la salida real al problema? Están empezando a entender que sí mantienen un compromiso, como no, con la vuelta de Venezuela al mundo libre. A mí no me gusta mucho decir este compromiso con la democracia, porque es mentira que nosotros vayamos a entrar en democracia mañana. Entonces, esta vuelta de Venezuela al mundo lejos del comunismo, lejos del socialismo. Entonces, si esa vuelta de verdad la quiere eso que llaman oposición, evidentemente se empiezan a dar cuenta de que eso no es así. Esta estructura, como ya la hemos dicho desde el principio, busca por las mil y una formas mantener a la revolución funcionando, mantener al chavismo, mantener al socialismo. Por lo tanto, no van a buscar en ningún momento la salida real al conflicto. Van a seguir ofreciendo posibilidades alguna de una transición pactada donde puedan llegar a algún tipo de arreglos con eso. Y este asunto de Noruega viene a dejarlo bien claro, porque Noruega es simplemente una etapa más de las múltiples negociaciones que llevan haciendo, porque las negociaciones jamás se han suspendido. Este asunto del diálogo nunca se ha detenido y todavía siguen sin explicar quiénes fueron los que fueron a negociar en La Habana. La realidad de lo que se está viviendo allí, en ese punto, lo que está empezando a entender nuestros verdaderos aliados, es algo que es muy importante para el país, porque va a dejar claro que lo que es oposición, lo que se viste de oposición, no hace más nada que blindar al gobierno. Ahora, ¿cómo está tomando eso el país? ¿Cómo está tomando el venezolano promedio esa realidad? Los que se quieren seguir mintiendo empiezan a encontrarle cada vez más positivo la oportunidad de una negociación y ya empiezan a ver atractivos unas elecciones. Elecciones con este aparato electoral, elecciones dentro del chavismo. Los que ya empiezan a ver cierta molestia quieren que se cumpla el mantra absurdo de cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, lo cual era ridículo desde el principio. No desde ahorita o que cambió, no. Desde el principio era un absurdo. Porque usted está bajo una tiranía comunista. Más nada, no es alguien que violó la Constitución un día, no. Usted está bajo una tiranía comunista. Por lo tanto, cualquier planteamiento de cese de la usurpación dentro de los cánones democráticos no es más que una estupidez. Entonces, está el otro efecto. Los que quieren mentirse, pero con un upgrade, pensando que hay otros dolientes en la situación. Cuando usted mezcla OEA, Grupo de Lima, Colombia, frente a lo que debe ser una decisión bilateral, Estados Unidos, Venezuela, con el apoyo de Brasil. Cuando usted empieza a traer todas esas piezas, de nuevo vuelve a poner el caldo morado. Ya lo hicieron trayendo la Comunidad Europea, Grupo de Contacto, y todas estas maravillas que lo único que traen es entorpecer la búsqueda de la libertad de Venezuela. La búsqueda de la libertad de Venezuela la tenemos claro que va a ser un hecho de fuerza. Quien no lo vea desde ese punto de vista no está entendiendo la realidad más allá del titular Maduro Diosdado. No está entendiendo lo que quedó en el país. No entendió nunca que es un proceso revolucionario. No entendió nunca absolutamente nada. Entonces, más allá del proceso de la extracción del gobierno, viene esta situación posterior. ¿Cómo se gobierna? Por eso es que vuelvo a traer el punto de quien esté hablando de democracia no está entendiendo la realidad. No puedo juzgar al aliado, al socio eventual
que desde afuera utilice esas palabras porque no va a poder decir jamás, voy a quitar esto para poner esto. No. La realidad es que hay que quitar la tiranía para poner un gobierno de fuerza que establezca el orden. ¿Suena espantoso? Sí. ¿Es necesario? Sí. Porque hay que entender la realidad de lo que va quedando de Venezuela. Entonces, si algo nos está dejando esta semana, es parte de ese entendimiento de esa realidad. Es comprender que lo que se llama gobierno, la estructura de cúpula del gobierno, solo es parte de un aparato inmenso que le conviene tenerlo allí, que esto que se llama oposición no es otra cosa que parte de ese mismo aparato para mantener a la sociedad civil subyugada, a que la gente no piense en ningún momento que tiene derecho a ser libre, sino que puede seguir viviendo dentro de los cánones del aparato revolucionario. Y la sociedad que sigue aplaudiendo a esa sociedad de cómplices. ¿Dónde está el resto del país? Sigue huérfano de liderazgo político. Esa orfandad política está creciendo, se hace fuerte, se hace grande. Y las ofertas que está recibiendo el país siguen siendo pobres, mediocres, de gente que se está dando cuenta hoy, oye, yo como que no soy socialista. Qué bueno, ahora voy a decir que soy liberal. U otros que han sido toda la vida socialistas, sostienen que son socialistas y se ofrecen como oportunidad. El país todavía sigue muy poco serio para entender el daño ideológico hecho y para entender aquella frase lapidaria de nuestro Señor de te quiero frío o caliente porque los tibios son para vomitarlos en mi boca. La realidad es que cuando usted está en revolución, y eso hay que entenderlo, solo la contrarrevolución detiene este tipo de procesos y desarrolla las bases para las libertades y la vuelta a la democracia. Ahora, vamos a plantear que no podemos decir de que realmente Maduro, con el dinero que robaron, apoyado por los narcotraficantes y apoyado por los bancos internacionales, que están cómodos, que siempre van a salir ganando, están mirando a ver qué pasa con Venezuela, porque siempre van a sacar tajada, ¿no? Sí. Y yo me pregunto, de corazón te pregunto, ¿dónde están las personas que piensan en Venezuela? ¿Dónde están? Yo lo voy a repetir, no quiero hablar porque te estoy hablando de cosas que tú sabes lo que estoy diciendo. Y te puedo asegurar de que no veo líderes en Venezuela. Y con todo el respeto, el único líder que te veo de centro derecha es tú. Los demás son periodistas que repiten noticias, que la gente le muere de hambre, que la inflación está muy alta, por eso no hace peso hablar. Sí. No saben estructurar, tendrían que tener equipos de economistas ya preparados. Tendrían que tener preparados dos partidos, porque Guaidó, que siendo, como tú dijiste siempre, es un socialista de internacional socialista con todos los partidos que lo avalan. Estamos apoyando a que suba de vuelta el socialismo de diferente manera, con los resultados nefastos que tiene el socialismo en todo el mundo y que siempre lo dio resultados. Pero ojalá que estos socialistas que están en este momento como presidente provisorio tienen que llamar a la elección. Profesor. ¿Dónde están los de centro derecha? Profesor. ¿Dónde están los otros partidos que razonan o piensan? Profesor, es que quizá ahí yo quisiera llevarle la contraria a todo lo que está sucediendo. Nada en este país tiene legitimidad. Por lo tanto, esta Asamblea Nacional entra dentro de ese paquete de la ausencia de legitimidad. Y de esta Asamblea Nacional sale el asunto Juan Guaidó y la presidencia encargada. Partamos desde un inicio, desde un principio. Esta Asamblea Nacional, en boca de los distintos presidentes de esta etapa de la Asamblea Nacional, ha insistido en que fue electa por 14 millones y pico de votos. 7 millones y pico de votos de la oposición y el restante, casi 7 millones, por parte del gobierno. Eso es mentira. Es absolutamente falso.
es una mentira asquerosa diseñada para poderse sentirse ellos seguros. Porque si dicen que aquellos votos de la oposición, del gobierno, perdón, son mentiras, ¿quién puede asegurar que sus 7 votos son reales, sus 7 millones de votos son reales? Son reales, porque después cuando se hizo el cuento de las firmas volvieron a revalidarse esos mismos 7 millones de votos. Pero los del chavismo nunca los han sido. Eso demuestra lo pobre del sistema electoral, lo manipulable del sistema electoral, la gran mentira en la que se ha sido sumergido este país todos estos años. Entonces, nada de lo que está allí en la Asamblea Nacional tiene el más mínimo grado de legitimidad, cuenta exactamente con la misma legitimidad con la que cuenta Nicolás Maduro, porque nace de una mentira. Ok. Muchos que logran entender hasta la etapa de la mentira, pretenden que esa mentira funde el mañana. Y no tiene tampoco la capacidad ni la voluntad de hacerlo. Más allá de que venga de la Internacional Socialista, que es el principal problema, está el otro cáncer. Ellos han vestido de democracia esta desgracia durante todos estos años y no lo hicieron de gratis. Entonces hay una doble compensación. Yo oculto tus cochinadas para que tú no digas las cochinadas que hicimos juntos. Esa doble compensación mantiene al país sumido en esta desgracia. Entonces, este presidente encargado no va a llegar a ningún lado a llamar a ninguna elección, salvo que esté adentro del juego de la transición pactada. Y dentro de ese juego de la transición pactada no entraría ninguna alternativa política distinta a los creadores del chiste, a Leopoldo López y compañía. Entonces, el país tiene que centrarse en lo que está empezando a sentir nuestros aliados. ¿Cómo hacemos para que esto se deslegitime y se desgaste? ¿Cómo hacemos para salir de esto, para que Venezuela pueda encontrar de nuevo rumbo hacia la libertad? ¿Cómo hacemos para que Venezuela se reencuentre con algo? ¿Cómo le decimos al mundo, nos equivocamos? Bueno, ya mucho lo está haciendo el mismo Guaidó y su entorno, al demostrarle al mundo que no tienen interés alguno por la salida real de esta situación. Que la oferta, desde el principio, de impunidad, que la oferta de chavismo originario, que la oferta de cohabitación con el régimen genocida, era evidente al principio, pero hoy está en color más grande y con letras inmensas. Y eso está generando un gran cansancio en nuestros aliados. Ya sería justicia que el país termine de cansarse de eso también. Porque lamentablemente, mientras querramos vivir en esa mentira, mientras se le siga vistiendo de presidencia a lo que no tiene legitimidad, ni Guaidó ni Maduro, ninguno, mientras se le esté dando algún tipo de soporte a esas figuras, no vamos a conseguir el necesario cambio. El necesario cambio llega, como lo hemos hablado, frente a un vacío que tenga que llenarse. Si no, no va a haber posibilidad de mañana. Entonces, no creo en ningún momento que esta presidencia que nace de la Asamblea Nacional pueda llegar en algún momento a elecciones. Vamos al otro punto. ¿Hay que prepararse para hacer gobierno mañana? Sí. ¿Se está preparándose para hacer gobierno mañana? No. Pero creo que no. Si vos repetís, la idea es que querer llegar a un fin. Pero acá le falta el criterio de que para llegar a un fin, después hay que mantenerlo, después hay que tener equipos pensantes en la economía, tenemos que entender de qué manera se reactiva y se canaliza lo que entre de dinero a la mejor posición. Y lo único que están buscando es tomar el poder. Sí, hay que tomar el poder, pero hay que tener otros canales que ya tendrían que estar preparados. Claro que sí, profesor. Hace ya bastantes años, creo que en el 2008, escribí un artículo que se llamaba No hay salto al vacío. El artículo tiene que ver con la capacidad de respuesta de Venezuela. Hay un punto de los venezolanos frente a la emergencia y frente a la realidad de cómo enfrentar un problema como ese. Y hay un punto que quizá puede sonarle a la gente bastante extraño, pero tiene que ver con la realidad histórica en el mundo de los golpes de Estado. Los golpes de Estado existen, buenos y malos, para la reconstrucción y para la destrucción.
Resulta que muchos de los golpes de Estado que nacen en pro de la construcción nacen sin planificación, nacen con un concepto y reencuentran al país en un proceso de confianza. Y entonces ese salto al vacío no existe. Empiezan a existir cada una de las plataformas y cada uno de los 1001 proyectos en los cuales se avanza hacia en dirección correcta. Sí hay, si bien tenemos eso que le estaba diciendo hace rato, ¿se está preparando para ser gobierno? No. Existen manuales, existen guías, existen ideas, existen conceptos para hacer un gobierno que cambie de signo ideológico el país, que haga que el país se convierta de nuevo en un motor de desarrollo y en un faro de la libertad. Sí, sí existen. El asunto es saberlos conjugar con el que quiera dar el paso, pueda dar el paso y lo dé con el encuentro de los que tienen ya el material preparado. Mañana, ese venezolano comprometido con su país se volcará porque no hay salto al vacío. Siempre se puede hacer un gobierno con lo mejor que quiera dar lo mejor por el país. Esta semana hemos recordado... Perdone, profesor. No, te hago una pregunta. Dígame. ¿Dónde está el exilio venezolano? Cada uno lo suyo. Yo creo que hasta ahora, si puso algún dinero el exilio, lo puso pero ya se cansó. Yo no creo que le estén apoyando el exilio y tiene que haber gente pensante porque son todos profesionales. ¿Cómo nos prepararon equipos acá en el exilio para avalar? ¿Y si le... E ir diciendo que los equipos están con nombre, apellido, estructura política, si van a poner economía social de mercado, ¿dónde está el dinero? ¿Cómo se va a poder planificar? ¿Qué va a pasar con la gente pobre, que son los que están apoyando a Maduro? ¿Qué va a pasar con los tipos que, entre los que le dan alimento, que serán unos 6 millones, los pobres que serán otros 7, 8 millones que están ahí en la favela, y los otros son como 13 millones que apoyan a Maduro? No, profesor. Los números no son tales. El apoyo no, mucho menor. El apoyo a Maduro es una cosa clientelar, a donde llegue él con la bolsita CLAP y a donde reparte dólares. Ese es el apoyo a Maduro. El resto es absolutamente ficticio. Pero ahora, yo me voy a preguntar, ¿quiénes son los que dieron los cuartos? ¿Lo dieron los pobres o lo dieron la clase media? Clase media y pobre. Clase media y pobre. Fue bastante... Ahí las balas no distinguieron clases sociales, profesor. Bueno, por lo menos hay una confianza, porque lo que te quiero decir es que falta claridad. O sea, yo creo que cuando alguien define algo y la gente de afuera que está mirando quiere claridad, quiere que por lo menos Maduro habla barbaridades, son ladrones, son narcotraficantes, pero lo dice y lo hacen. Pero ¿y dónde está lo otro, la claridad para apoyar? No la hay. Porque, vamos a ponerle esto. Usted estaba hablando ahorita, ¿dónde está ese exilio? Hicieron grupos de trabajo, trabajaron, generaron, tienen ideas, tienen conceptos. Le puedo decir que sí, sí lo han hecho, en mucho. Y en mucho han contribuido. El problema es algo que yo siempre insisto. Claro que estás luchando, claro que estás haciendo. Pero el problema es que si tú llevas ese espíritu de lucha, ese concepto, esas ideas, ese trabajo que hiciste y se lo entregas a los camaradas del gobierno, si se lo entregas a esa oposición, tu trabajo se pierde. Y así ha sido el de muchos opositores, que por muy buena voluntad, que con mucha capacidad de trabajo, con muchísimo esfuerzo, han hecho cosas realmente increíbles. A veces uno tiene acceso a distintos documentos y a distintos planes de desarrollo en áreas específicas y uno encuentra que todo eso es no solo viable, sino lo correcto. Pero es imposible engranarlo bajo un liderazgo que tiene pensamiento de conuco, que tiene pensamiento socialista. Entonces no va a haber posibilidad de desarrollo de eso. Por lo tanto, sí hay mucho material de trabajo, sí hay gente preparada para eso, pero necesita eso que llamo también reencontrarse bajo ese paraguas que tenga muy claro hacia dónde se va, a ese norte y esa transformación real del sistema que mantiene a Venezuela sumida en este desastre. Entonces, mucho se ha hecho, mucho existe. ¿Cómo engranarlo en lo correcto? También ahí volvemos de nuevo a los pilares.
mucha gente está todavía abrazada a ese pilar filial de los amigos, a esos círculos sociales y políticos que no dejan despertar al problema. Entonces no terminan de despegarse de lo que nos trajo aquí y nos mantiene aquí, porque siguen creyendo que eso es el país. Y eso no es el país, esa es la sociedad de cómplices que tenemos que dejar atrás. Increíble. Bueno, Jenny. Sí, Noel, Jair Bolsonaro hizo unas declaraciones este sábado. Dice que Maduro no es quien manda en ese país y que la única solución que ve a la crisis es una fisura en la cúpula del ejército. Él dijo, Maduro no es quien manda, es un fantoche en Venezuela. Sí. Como hemos dicho en otras oportunidades, ni Guaidó cuenta con el respaldo de la Fuerza Armada y Maduro tampoco. El país, lamentablemente, como también hemos señalado, en las regiones, en el interior, no gobiernan ni siquiera los gobernadores. Hay zonas donde están totalmente tomadas por la guerrilla colombiana o tomadas por las mafias mineras o por las mafias de secuestros. Esa es la realidad que está viviendo Venezuela. En Venezuela, decir que Maduro gobierna es mentira, pues. Lo que traduce el presidente de Brasil es una gran realidad. Y volvemos a ese inicio. La solución será de fuerza, por supuesto, tiene que venir por parte de una facción militar de nuestra Fuerza Armada, la cual tiene que encontrarse con la ayuda del único socio con el cual se puede hacer ese tipo de cosas si queremos tener mañana. El resto es mentira. Quien hable de coalición miente, ensucia, destruye, acaba, mina el futuro de Venezuela. Nosotros necesitamos una acción unilateral para una construcción bilateral con nuestro socio y contar con la logística y el apoyo, en este caso, de Brasil. También estaba leyendo que el jefe de logística de la defensa aeroespacial, Carlos Antonio Seijas García, también se rebeló contra el régimen de Maduro. Sí. Eso es parte de mira, es parte de una oficialidad que tiene ya rato descontenta y no encuentra la posibilidad de decir me alzo, o creen que si conspiran van a ser delatados porque no tienen cómo accionar, o quizá ya sienten que fueron delatados en algún momento y no les queda más que afrontar de una manera pública para que esa expresión pública te sirva de escudo frente al hecho de que esto es un gobierno que persigue, secuestra, tortura y mata, ¿no? Y es lo más lógico que vayan en contra de quien ellos temen. Entonces, la realidad es que es otro oficial más dentro de ese descontento, dentro de ese inmenso descontento que hay en la Fuerza Armada, que toma ese camino, que ojalá el resto no lo tome, porque no es asunto de desarticular la Fuerza Armada, es asunto de que la Fuerza Armada haga valer su juramento. También hubo una noticia que termina siendo cómica. La nueva arma que presentó Maduro para la represión urbana, un triciclo con ametralladora. Realmente yo no sé si reírme o llorar cuando uno ve este tipo de información. Mira, Jenny, no es novedad. Si nosotros nos pasamos, mira, todo efecto histórico de estos procesos tiránicos llevan a lo mismo. Estos procesos tiránicos comunistas vienen a sacar a la gente de toda lógica, ¿no? Y entonces te muestran el ridículo y te tapan un tanto la verdad. Si bien te muestro el triciclo con una ametralladora, lo cierto es que tenemos en zonas neurálgicas del país sistema de defensa aérea S-300 ruso. Esas son palabras mayores.
Entonces, lo cierto es que el ala militar son Sukhoi 30, es un avión poderoso. Lo cierto es que el número de fusiles AK-47, AK-103 y AK-104 que están en las calles, puestos en manos de milicianos, en manos de colectivos, es altamente notable. Pero nos distraen con el triciclo con ametralladora. El problema es realmente grave en lo que significa armamento y la capacidad de defensa del régimen comunista. Ellos hacen que uno vea el ridículo, mientras que la parte seria está allí, creciendo y trabajando. ¿Y tan armados están los milicianos y los colectivos? Sí, y en los colectivos más, porque en los colectivos no hay límite ni siquiera para el armamento regular, ¿no? No puedes decir que solo es AK-103, 104, y tú vas a ver el AR-15, que de fabricación norteamericana, vas a ver cualquier cantidad de fusiles, de ametralladoras y subametralladoras de fabricación europea, y te preguntas cómo entraron, quién las metió, pero por supuesto, entraron de manos del gobierno y el gobierno las repartió. Lo interesante es cómo la Fuerza Armada lo permitió, cómo los organismos policiales lo han permitido y lo han avalado, cuando esas mismas armas, esas balas, van a ir en contra de ellos. Pero las Fuerzas Armadas ahora están controlando las gasolineras porque Maduro militarizó las gasolineras por la falta de combustible. Todo se va a ir militarizando porque es absolutamente lógico, porque tú tienes que de alguna manera enfrentar el poder, el poder de la población, pues lo enfrentas con la fuerza. Cuando tú estableces un gobierno de fuerza, tienes dos vías para hacerlo. O haces que la gente te ame o haces que la gente te tema. Entonces, tu proceso tiránico, revolucionario, comunista, y por supuesto la gente tiene que empezar a sentir temor en serio, miedo. Decir que se está empezando en eso también es mentirnos, ¿no? Porque, mira, corría el 2007, Jenny, y aquí había marchas en Caracas, y Chávez ordenaba colocar tanquetas, y las tanquetas les ponía ametralladoras .50 en las torretas para marchas de control de orden público. Es decir, que lo que estamos viendo hoy, este crimen que estamos viendo hoy, es lo que personajes como Almagro aplaudían al gran estadista Hugo Chávez. Y ahora los militares chavistas abrieron un salón de traidores y enemigos de la patria. Sí. Eso es una especie de ponerle precio a la cabeza de los supuestos los traidores para ellos. Antes se hacía con el mundo civil, en plena Plaza Bolívar, cuando empezó la esquina caliente, por allá por el año 2002, ponían la foto de uno y te colocaban abajo traidor a la patria. Era gracioso cuando la foto era de alguno que venía de sus propias filas, ¿no? Porque decía traidor a la patria y a la revolución. Entonces a ese le daba más duro si lo agarraba. Esa es una realidad ya vieja. Ahorita simplemente se institucionaliza. Sale de la calle a un salón. Pero es muy fuerte para alguien que no está muy metido en el tema ver una foto de un militar con una cruz roja que lo tacha y que dice traidor. Es fuerte si no se entiende el país. Y claro que es fuerte. Es fuerte si no se entiende lo que significa un proceso revolucionario. Es fuerte si has querido mentirte. Es fuerte si no quieres comprender el daño profundo que hace un proceso de este tipo en el país. Es fácil de digerir y entender si comprendes la enfermedad comunista y que la enfermedad comunista tomó el país. Noel, ¿qué pasó con el general Raúl Isaías Baduel? ¿Está preso? Sí, sigue preso. Pero él había sido compañero de Chávez. Compadre Chávez. Raúl Isaías Baduel es uno de esos juramentados en el Samán de Güere, un juramento que secó el árbol y secó el país.
Raúl Isaías Baduel no participó en el golpe del 92, muchos dicen que se asustó y no participó en el golpe del 92. Chávez lo vuelve a tomar en su seno gracias a otro compadre de Chávez, al general Urdaneta Hernández, que le dice, mira, vale, acuérdate de Baduel, y lo vuelve a traer a su seno y lo lleva hasta la comandancia de paracaidistas y después al ministerio a la comandancia de paracaidistas, entrando como comandante de, de ese componente, de ese grupo. Vienen los sucesos del 11 de abril y en pleno suceso del 11 de abril él es uno de los que chantajea el cambio y ofrece sacar a sus tropas a dispararle a la gente si no restituían a su amado Chávez, pues. Entonces, él es uno de los protagonistas negativos del 11 de abril. Después de eso, Chávez lo lleva a la comandancia del ejército y de allí al Ministerio de Interiores. Raúl Isaías después, anda tú a saber a qué quiso jugar y de repente se convirtió en un prohombre de la oposición. Así, de esos mismos prohombres como Henry Falcón, Ismael García y todas estas maravillas. Y empezaron a salir los trapitos sucios de corrupción y bajo ese concepto lo metieron preso. Gente cree en él, aún supuestamente hay dentro de la Fuerza Armada gente que cree en él y por eso se le mantiene preso. Se le mantiene preso y aislado porque hay gente que cree que él puede ser parte del componente necesario para el rescate de lo que queda de Fuerza Armada y por lo tanto del rescate del país. En lo particular yo no lo veo así, pero esa es mi opinión. Pero ¿y cuál fue el punto de quiebre para que de aliado pasara a ser traidor? Mira, cuando él deja el Ministerio de la Defensa llorando, sufriendo mucho, pobrecito, inmediatamente se reúne con todo el chavismo que ya era disidente de aquel entonces, pues. Y entonces lo que llaman hoy chavismo originario. Y ellos empezaron a hacer fuertes críticas a lo que ellos habían aplaudido. Creo que ahí viene el quiebre, ¿no? Cuando tú criticas cuando eres rama del mismo palo, no tienes derecho a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, no, claro. Si tú aplaudiste, si tú, Raúl Isaías Baduel, impusiste a nuestra Fuerza Armada esto de patria, socialismo o muerte, cuando él lo impuso por órdenes de Chávez y de repente dice, no, esto no es así, bueno, ahí tienes el resultado. Sí, claro. Ahora, con esto que pasó en Noruega, que terminó todo sin acuerdo, el oxígeno va a continuar un tiempo más, Noruega pide máxima reserva y Estados Unidos, tras los encuentros, dice que Maduro es el único obstáculo para una resolución satisfactoria, pero también vi que el señor Guaidó se reunió con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin. Otra vez más oxígeno. Otra vez más oxígeno, mucho más oxígeno y por supuesto más desgaste. Y todo se va preparando, ¿no? Tú sabes que antes había una encuesta que te decía Guaidó tiene el 70%, tiene un nivel de legitimidad extraordinario y todo lo demás. La misma encuestadora ya ahora juega al concepto de quién es más legítimo. Y entonces se pone a subir a Maduro, a bajar a Guaidó, a subir a Guaidó, a bajar a Guaidó. Y la gente lo discute, Jenny. Lo peor es que la gente lo discute. Hay que entender un punto. Hay que entender un punto fundamental. La realidad y el futuro de Venezuela depende de que todo eso lo dejemos atrás. Todo lo que nos trajo hasta aquí lo dejemos atrás. Si no, Venezuela no tendrá futuro. Entonces, por supuesto que lo que hace esta oposición encabezada por Guaidó es darle oxígeno al gobierno. Quien esperara otra cosa es alguien que de verdad no tiene la más mínima noción política, no entiende qué es un proceso revolucionario, no entiende qué es la izquierda internacional, no entiende absolutamente nada de la realidad política nacional. Y eso es muy grave. ¿Por qué? Porque técnicamente el 90% de la dirigencia de mi país
no de gobierno, no de oposición, sino dirigencia general, el establishment cultural, político, social, comunicacional del país, se creyó este cuento. Entonces, esa es la parte que nos tiene que preocupar. ¿Qué pasa y hacia dónde ir? ¿Hacia qué liderazgo entender cuando estas personas fueron absolutamente incapaces de ver lo que era evidente? Tú no puedes pedirle a algo que viene de esta Asamblea Nacional que haga lo correcto. No puedes. Es absurdo. Planteárselo en la cabeza de cualquiera. Ya, listo, eso es mentira. Es absurdo. Sabías que ibas a llegar hasta aquí si te hubieses hecho ese planteamiento serio. ¿Y cómo es que no lo hicieron? Ahí es donde el país tiene que hacerse muchísimas preguntas sobre qué está pasando con nuestra dirigencia, con nuestro establishment en general. ¿Por qué son tan ciegos? ¿Por qué no quieren dar los pasos correctos? ¿Dónde están sus vulnerabilidades ideológicas? ¿Dónde está su conocimiento y sentido común frente a una realidad? ¿Por qué no entender el daño profundo que ha hecho el chavismo durante todos estos años? ¿Por qué no comprender que todo ese aparato político que se viste de oposición no ha hecho otra cosa que brindarle sustentación democrática a esta desgracia? Ese es quizá lo más grave de todo este problema. Porque es lógico que esta gente vaya a hacerle la cama de nuevo al chavismo. Porque la han hecho desde antes del 98. En estos días yo estaba repasando el borrador de la mesa de negociación y acuerdos del año 2004, la cual permitió el fraude del referéndum revocatorio de ese mismo año. Si tú ves los puntos a discutir y los pones con los que eventualmente serían los puntos a discutir en este diálogo, no se ha avanzado un centímetro. Se ha retrocedido kilómetros. Y eso es gracias a esa oposición. Por eso es que yo siempre invito a la gente a que se haga una pregunta. Y ahora es que el mundo tiene que hacérsela. ¿Cómo es posible tal nivel de control social todos estos 20 años sin la colaboración de eso que se llama oposición? Es imposible. Entonces, esta demostración de lo que sucede en Noruega, esta entrega de tiempo nuevo, estos nuevos tanques de oxígeno, esta nueva mentira y esta involución constante, esta campaña electoral sin sentido, tiene esa respuesta. La oposición lo ha hecho posible. Por eso son 20 años de control social. Por eso esta destrucción. Por eso este país no tiene cimientos ni forma ni por dónde agarrarlo. Por eso es que no gobierna Maduro. Por eso es que Guaidó no existe. Por eso es que nada tiene legitimidad. Por eso es que vivimos en una inercia constante. Por eso es que son todas estas realidades. Y todas estas realidades entran en un marco aún peor. Hay un punto que es muy importante traer ahora a esta discusión. Después de años, el Banco Central de Venezuela por fin afloja unas cifras. ¿Por qué las afloja? Te quería preguntar, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora? Porque el régimen chavista busca institucionalizarse nuevamente. Más nada. Está siguiendo las reglas del mercado. Tú tienes que mostrarme cifras. Ah, ¿me las mostraste? Son malas, son horribles. Yo te voy a dar consejos, pero te voy a dar real. Ven y pídemelo. Esa es toda la gracia. Entonces... Claro, porque los titulares son: el Banco Central de Venezuela también derrota a Nicolás Maduro. Por favor. El régimen se vuelve a vestir de institucionalidad, de a poquito, ¿no? Él va haciendo varias cosas a la vez. Muestro los dientes, yo soy malo, soy un tirano, pero soy sincero. Aquí está nuestra verdad. Tenemos un problema, el bloqueo. ¿Y cuál puede ser la respuesta? La misma respuesta que le dio hoy la comunidad internacional, la comunidad europea a Cuba. Le dice la comunidad europea a Cuba: si tienes problemas con la ley Helms-Burton, abre más tu sistema de inversiones para que Europa pueda invertir. Es decir, déjame soportar tu tiranía. Dame la oportunidad de ayudarte a que sigas esclavizando a tu pueblo. Esa es la oferta. Esa misma oferta, con distintos numeritos y con distintas traducciones, se consigue mostrando los números del Banco Central. Pero negar lo que está pasando en Venezuela cuando la producción automotriz en la última década cayó nada más que el 99.9%. Sí. En este año se ensamblaron 65 vehículos en los ya 6 meses que tenemos de este año. Sí. Estás hablando de Venezuela, un país que tenía plantas ensambladoras de Ford, General Motors,
Toyota, Mitsubishi, Hyundai, tuvo Volkswagen, tuvo Renault. Venezuela. 10 años atrás, 45.500. Ahora, 65. Todo un logro en revolución, hecho el socialismo. Hablando de gente detenida, y estábamos comentando el tema de Baduel. Guaidó estuvo en Barinas y dijo que Maduro va a dejar el poder antes de que termine el año. Y gente solamente por pensar un poco distinto está preso. ¿No se ponen a pensar por qué Guaidó habla tanto y nadie lo toca ni con el pétalo de una rosa? Bueno, hay una excusa fácil. Existe la amenaza de los Estados Unidos, tú tocas al muchacho, te vamos a ponerlo, y te vamos a ir, y te vamos a hacer Maduro y toda esta cosa. El asunto es, Guaidó no va preso, porque él es la última esperanza de la transición pactada. Mientras quieran creer en la transición pactada, Guaidó va a poder hasta dar discursos dentro de Miraflores. Pero lo vemos hasta los que no somos venezolanos. Sí, pero no importa. Si sigue aquí, y eso sigue siendo aplaudido, y ahora más aplaudido por la comunidad europea, más aplaudido por el Reino de Noruega, más aplaudido por todo un gran lobby internacional que ahora le agarró el gusto a la guachafita de que Venezuela tiene un joven presidente. Entonces, el chiste sigue. Que muera gente, esos son detalles. Que el país se destruya, esos son detalles. Detalles que tienden a preocupar a los que están atrás y están viendo que detrás de la gente muerta, detrás del país destruido, se financia narcoterrorismo, se penetra Latinoamérica con asuntos no santos chinos, rusos, iraníes, turcos. Entonces esas son las otras alarmas que empiezan a reventar. Pero ¿cómo las atiendo si en Venezuela no hay quien venga, que ni siquiera las entienda, que se preocupe por esa realidad? Ese es el gran problema. ¿Cómo tú atiendes la emergencia real que existe en Venezuela, que va mucho más allá del hambre, que va mucho más allá de la violación de los derechos humanos, que va mucho más allá hasta de la entrega de la soberanía? Si nadie quiere entender el resto de las realidades que nos preocupan, que preocupan al mundo, sobre lo que significa que ese lugar geoestratégico que significa Venezuela esté hoy sin gobierno, esté hoy en manos de un aparato criminal que a todas luces lo único que busca es generar un reencuentro especial de la Guerra Fría y convertirse en esas bondades que trajo esa oportunidad para la dictadura cubana y simplemente hacer más grande este gran gulag del Caribe. Y ahora Rusia y China obviamente ratificaron su apoyo a Venezuela, su disposición de seguir trabajando en conjunto ante las amenazas de una intervención extranjera. Lógico. Este es el mismo cuento de Cuba. Exacto, por eso lo hablamos desde hace muchísimo tiempo y la gente no lo entendía cuando uno explicaba que había ese sabor a Guerra Fría. Es lo que pasa siempre, los sospechosos habituales van a trabajar en pro de este tipo de regímenes que van en ese tipo de funciones, pues que lo primero que dicen es: esta es nuestra visión de la democracia, este es nuestro entendimiento de la democracia, listo. El que te diga eso ya tú sabes para dónde va a agarrar. Ya. Entonces, eso inmediatamente levanta la atención de los sospechosos habituales, donde dicen: mira, ahí tenemos un socio para mañana, ahí tenemos un negocio. Y eso es lo que siempre pasa. Con eso no hay novedad y por supuesto lo van a hacer, lo van a respaldar. Lo ridículo a todo esto, y es en donde el país tiene que entenderlo, más allá de Rusia y China, más allá de Irán y Turquía, el país tiene que empezar a anotar, papel y lápiz, quien te diga es importante que Venezuela se encuentre en las partes. No, te está diciendo cohabita con el genocidio. Recién termino de leer un tuit de alguien que dice: se nos fue medio año.
Se nos fueron 6 meses con el fulano vamos bien. 6 meses en donde como pueblo todo fracasó por el fanatismo y en donde todo fue un engaño, en donde no hubo cese de usurpación y se transó con el régimen para mantener intacto el socialismo. 6 meses de atrás. Lo peor del cuento es que, ¿cómo decirte que no hay novedad? Porque el problema es, mira, el problema no es la sociedad. Sí, la sociedad tiene gran culpa, se quiso mentir otra vez. Pero, ¿dónde está la dirigencia del país? Porque la dirigencia del país le dijo a la sociedad, toma esta mentira, acéptala, es buenísima, a mí también me gusta. Entonces, ese es el gran problema. La irresponsabilidad salvaje por parte del pater family de nuestra sociedad. Porque nuestra sociedad quiso mentirse, quiere una esperanza. Y si la esperanza viene con el sello, aprobación de quienes son sus guías, por supuesto la va a tomar. Y eso es muy triste y es muy grave, porque esas guías siguen llevando al país de fracaso en fracaso. Hoy se quitan la gorrita de Guaidó para ponerse la gorrita de cualquier otra cosa menos de enfrentar la verdad al problema. Enfrentar la verdad del problema. Eso es muy, muy triste, Jenny, profesor, y es una de las cosas que más enferma. Porque si algo tiene posibilidades, es Venezuela. Si algo tiene capacidad para desarrollarse, para reencontrarse, para más, profesor, Jenny, le acabamos de aplicar durante estos años con el asunto de la hiperinflación, con la escasez salvaje que se ha vivido, con la destrucción del aparato productivo, le acabamos de aplicar a este país las medidas económicas más crueles y salvajes que país alguno haya vivido. Es decir, hasta la terapia de choque mínima necesaria para reconstruir el país a través de un proceso de economía liberal ya fue aplicado. Nosotros nada más tenemos que enfrentarnos a los dos grandes cocos que son combustible y servicios. Y listo, cambiaste la mentalidad económica de Venezuela. Es impresionante, pero esa es la realidad. Entonces hasta esa parte del trabajo está hecho. Y ni siquiera con eso pretenden trabajar. No, lo único que están pendientes es de mantener a la sociedad de cómplices. De mantener el guiso asqueroso. Siguen sin pensar en país, sin entender que toda esta porquería hay que ponerla a un lado, ¿vale? Que hay que empezar en mañana, que hay que entender que si algo puede es Venezuela, que si algo tiene con qué es Venezuela, que si algo tiene cómo arrancar de una manera inmediata es Venezuela. Pero no, el asunto es, vamos a seguir disfrutando de las migajas, vamos a plantearnos la posibilidad de un proceso de ayuda humanitaria permanente, palabras que ya nacieron dentro de la Asamblea Nacional. Vamos a ver cómo hacemos para involucrar todo el mundo en este gran caldo, no vaya a ser que se nos escape el sancocho de las manos. Esa es toda la gracia, Jenny, y eso es una cosa terrible, y el país sigue dormido, el país sigue queriendo mentirse, porque no encuentra referente alguno, y no puede encontrarlo cuando el establishment comunicacional solo le brinda su megáfono, su tribuna, a los que promueven la esclavitud. También son aterradoras las cifras. 1.364 asesinatos en 2018. 561 fueron ejecuciones extrajudiciales. 259 cometidos por las Fuerzas de Acción Especial de la Policía Nacional Bolivariana. Son cifras muy duras. Mira, 1.364 personas asesinadas en un año. y esas son las notificadas, Jenny. Sí, me imagino. Esas son las notificadas, esas son las que se puedan contabilizar. A eso también tienes que colocar que cada una de las herramientas que ha estimulado el régimen, más allá de la delincuencia, el hambre, la generación de enfermedades, lo que vivimos esta semana en el JM de los Ríos, genocidio. Ponle, la gente quiere mentirse y ponerle cualquier otra cosa. No, Venezuela está viviendo un proceso genocida. Al venezolano se le está exterminando y a Venezuela se le está destruyendo. Noel, se nos voló la hora. Te agradecemos tu tiempo, tu amor a tu país y solo te puedo decir que viva Venezuela.
Que viva Venezuela, Venezuela lo vale, reencontrémonos con ella, Venezuela nos está esperando. Buenas noches.